conectados, les animo, les rogamos que puedan separar este tiempo para solamente dedicarlo a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Sé que quizás estás tomando tu desayuno, estás echado, estás haciendo tus cosas, lo cual no está tan mal, pero creo que podrías separar solamente este tiempo y darle la exclusividad que merece, ¿no?, la palabra de Dios. Luego puedes continuar con tus quehaceres y todo eso, que es parte de lo que uno tiene que hacer en casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el libro de los Efesios. Hemos terminado ya el primer capítulo del libro de Efesios. ¿Cuántas semanas hemos hecho un capítulo? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Cuántas semanas, más o menos? Todos están perdidos. ¿3 o 4? ¿Están seguros o no? ¿Sí? 4, pues. Sí. Ha sido de mucha bendición, hermanos. Y como Oscar al inicio dijo, una nueva ola se ha venido otra vez al mundo, a nuestro país. Y quizás muchos de nosotros ya estábamos viviendo en la normalidad o como si nada estuviera pasando, ¿no? Pero todavía hay una realidad. Hay un virus todavía que está ahí rondando, que está ahí buscando llegar a un cuerpo y así debilitarlo y causarle muchas cosas, incluso hasta la muerte. Entonces eso es una realidad, hermanos. La forma en cómo lo maneja el gobierno, la forma en cómo lo proyecta el gobierno, nuestras autoridades, es importante, pero tampoco es lo más importante. Porque de repente tú dices, pero Víctor, el gobierno es corrupto, ¿cómo le vas a creer eso? Que todo es plata, que ya no le creo nada. Sí, hay razones para pensar eso del gobierno, porque se lo han ganado. Pero hay una realidad, hermanos, existe el COVID. Como lo manejen, como lo proyecten, ya es otro tema. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser sabios y prudentes. Y es por eso que hemos tomado la decisión de hacer lo que desde el inicio habíamos quedado en hacer, ¿no? No es algo nuevo. Es tratar de cuidarnos. Esa es la palabra, cuidarnos. Cuidarte tú y cuidar a la persona que está a tu lado. Porque él tiene una familia, porque él tiene una madre, porque él tiene un abuelo o una abuela. Y creo que sería triste de que nosotros, por ser irresponsables, seamos el vehículo que lleve el virus a otro hogar, ¿no? La idea es que la iglesia sea el lugar más seguro donde tú puedas estar. Más seguro que tu propia casa, más seguro que el bus en el que subes, más seguro al centro comercial al que vas, más seguro a cualquier lado que vayas, al mercado. Que acá te sientas seguro, donde digas, acá nos cuidamos responsablemente. Y por eso necesitamos de tu apoyo. Sé que no es tan cómodo de repente mantener el protector facial durante media hora, una hora, hora y media, pero hazlo por amor a tu hermano. Y eso de repente sea algo que te ayude a poder soportarlo, ¿no? Dios quiera que pronto llegue la vacuna, ya poder quitar todo esto de acá. Pero mientras tanto, tratemos de hacer lo que nos toca hacer. ¿No, hermanos? Nosotros confiamos en Dios, creemos que Dios es poderoso para cuidarnos, para protegernos. Yo estoy convencido, hermanos. Para los que no saben, yo tuve COVID hace 7 meses. Varios de los que están acá lo han tenido también. Pero estamos vivos. Estamos vivos, hermanos. ¿Y por qué? Si no hay cura, si no hay vacuna, es por la gracia de Dios. Y por eso yo creo que Dios puede protegernos para no contagiarnos. Pero también yo creo que Dios puede permitir que te contagies, pero aún en medio de ese contagio, Dios te puede cuidar. O sea, no es un tema de temor por la cual hacemos lo que hacemos. Porque confiamos en Dios. Él levantó de los muertos a muchas personas. Un virus no es nada. Pero no significa que seamos imprudentes, pues, hermano. Hay que cuidarnos. Y Dios nos va a cuidar también.
Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a iniciar el libro de Efesios, ¿ya? La semana pasada, hermanos, fue un tema amplio, duró bastante, lo sé, pero fue interesante conocer, aprender de qué manera Pablo oraba, intercedía por un grupo de personas la cual él amaba. Él pedía por crecimiento espiritual para la vida de los efesios. Él pedía de que no se estancaran a pesar de que estaban bien, sino que querían más. Y él en su oración decía: Señor, darles conocimiento, darles sabiduría para que te puedan conocer más. Señor, luego también les pide y le dice: Señor, muéstrale la realidad de tu poder. Ese poder que tú usaste al momento de resucitar a tu hijo, ese mismo poder muéstrales. No para que sepan que eres poderoso, sino para que sepan que ese poder está a disposición de ellos para poder vencer cualquier cosa que se le venga en el camino mientras están en este mundo. Y vimos también que Pablo le dijo a Dios: Señor, ayúdales a que puedan entender la esperanza que tenemos. ¿Y se acuerdan el ejemplo que pusimos de este experimento de las ratas? Que la esperanza de una manera ayuda a las personas a poder resistir en todo tiempo, porque sabemos que en un momento alguien nos va a rescatar. Y eso es lo que va a suceder con nosotros, hermanos. Nosotros ahorita estamos padeciendo, estamos pasando momentos difíciles. No es bonito estar en este mundo, en verdad. Malas noticias, vemos cosas malas, tragedias, crisis económicas, preocupación y todo eso. Pero hermano, eso va a acabar. Esa es la esperanza que tenemos. Y Pablo quería que todas esas cosas sean una realidad en la vida de los efesios, porque eso iba a determinar de qué manera iban a caminar mientras estén en rumbo al cielo, a la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Pero en este capítulo 2, hermanos, Pablo va a hacer algo muy raro, pero muy importante a la vez. Porque Pablo ha venido hablando todo el capítulo 1, quiénes somos, lo que tenemos, las bendiciones, las riquezas que Jesús nos ha dado. Que somos herederos, que somos escogidos, que somos adoptados, que somos aceptos, que somos amados, que somos que hemos recibido revelación de parte de Dios, que Jesús pagó un precio, que hemos sido perdonados nuestros pecados. Más de 9 bendiciones recibidas de parte de Dios por medio de Jesús para nuestra vida. Y ha dicho tantas cosas increíbles, hermanas, que ya deberíamos sentirnos ricos, porque lo que Él nos ofrece vale más que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Pero en este capítulo 2, por lo menos al inicio, del capítulo 1 al versículo 3, Él va a tratar de hacer algo. Realmente yo quisiera saber cuál era el propósito de Pablo al decir lo que va a decir. Y quizás nos haría entender un poco más cuál era su corazón mientras escribía esto. Pero podemos especular y pensar por qué Pablo va a escribir o escribió lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que Pablo va a hacer, hermanos, es poder mostrarte quién eras tú antes de Cristo. Primero nos mostró quiénes somos en Cristo y todo lo que tenemos gracias a Cristo. Pero ahora Pablo se hace como, no un paréntesis, sino como que quiere unir esa realidad que tienes hoy, pero también quiere mostrarte lo que eras antes. Y me llama mucho eso la atención, hermanos, porque a veces nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha rescatado, a dónde metió su mano para que tú hoy estés aquí. Y para comenzar el estudio, hermanos, recuerdo que cuando llegamos a este local, los que son nuevos y los que tienen poco tiempo vinieron a nuestra iglesia, de repente no vieron cómo era el local al cual ahora tú estás sentado cuando llegamos. Pero este local, hermanos, si tú lo hubieras visto al inicio, era un basural. Espero que no escuchen la señora. Pero había basura, había desmonte, había las paredes todas sucias. O sea, no era un lugar habitable. No podías vivir así como estaba.
Muchos de los que están acá sí lo vieron porque fueron parte de las faenas que tuvimos semanas, no días, semanas. Tuvimos que botar el desmonte, tuvimos que despegar los vidrios, tuvimos que lijar. Todo era horrible. No estaba pintado, todo estaba manchado, las paredes, las lunas sucias, horrible. O sea, si yo te decía, ven a vivir acá, tú no hubieras querido. Ahorita tú vienes y ves este local y de repente te gusta, lo ves bonito, amplio, adecuado. Y sí, es verdad. Pero antes de eso, antes que veas lo que ahora ves, no era así, hermanos, era horrible. Pero nosotros, los de la iglesia, pudimos renovarlo. Pudimos darle vida, como muchas personas usan ese término, ¿no? A algo que no es habitable, ahora que es habitable es como cuando tú entras, por lo criollos que somos, decimos, ahora sí parece un local, ¿no? Ahora sí parece un lugar donde podemos congregar, ¿no? Pero antes no era así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que hoy sí lo apreciemos, hoy sí lo habitemos y antes no? Hubo una renovación. Hubo una renovación. Las personas que fueron parte de las faenas y también que pudieron ver el local antes de que esté como ahora está, quizás, me puedo equivocar, quizás son los que aprecian más este lugar que los que no conocieron cómo estaba antes. Hasta la dueña de repente aprecie más su espacio por lo que ahora lo ve, por cómo lo ve ahora. Quizás antes no lo veía tan bonito. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque a veces recordar cómo era algo específico o cómo éramos nosotros nos va a hacer apreciar más lo que ahora somos. Repito, hacernos recordar o recordarnos cómo éramos antes y dónde estábamos y qué practicábamos y qué hacíamos, nos va a hacer apreciar y valorar más lo que Dios ha hecho en tu vida, esa renovación. Y eso es probablemente la intención de Pablo al momento de escribir este segundo capítulo, de decirle, Efesios, ustedes ahorita son ricos, pero no olviden quiénes eran antes. Y el tema del día de hoy es de muerte a vida. Mi esposa me dio ese título, pero creo que es adecuado para lo que hoy día vamos a ver, hermanos. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer, hermano, que dice esto. Y Él os dio vida a vosotros y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 10 versículos, hermanos, que vamos a tratar de resolver, explicar, entender el día de hoy, hermano. Y Pablo comienza diciendo, y Él os dio vida. Solo esa frase
nos hace pensar de que a lo que Dios dio vida, porque cuando dice, y Él les dio vida, nos hace pensar de que al que está dando vida es porque estaba muerto, obviamente, ¿no? Pero ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? Yo hablé de nuestro local, que es un objeto, que es un material, pero acá, ¿de quién está haciendo referencia Pablo cuando él dice, y Él les dio vida? De nosotros, ¿verdad? Entonces, por ende, hermanos, lo que Pablo está diciendo, y lo va a decir de manera más específica, continuando el versículo, es que tú y yo estábamos muertos. Y esta verdad bíblica, hermanos, a algunas personas le chocan. ¿Por qué? Porque algunas personas quizás consideran que sí hay cosas que necesitan cambiar en su vida. Y otras personas creen que sí necesitan mejorar algunas áreas de su vida. Pero llamarlo muerto no es algo que a ellos les cuadre. Puedes llamarme imperfecto, con defectos, un poquito malo, pero muerto. Eso es algo que les choca. Quizás a nadie de nuestra iglesia le choca. Pero si tú hablas esto con un ingeniero que ha logrado todo en la vida, con un profesor que ahora estudia o da clases en la mejor universidad, si tú hablas esto con alguien que es un buen padre y tú le dices, ¿estás muerto? ¿O estabas muerto? Eso no parece cierto. ¿Por qué estaría muerto si era bueno en lo que hacía? Pero vamos a ver por qué Pablo hace mención a que Dios nos dio vida. En el versículo 1 él dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La causa, la razón por la que tú estabas muerto, hermano, era por causa del pecado y de los delitos. Ahora, Víctor, tú puedes decir, pero ¿cómo muerto si estoy vivo? O estaba vivo y hacía muchas cosas. Cuando habla de muerto, hermano, no se está refiriendo a una muerte física. Se está hablando de una muerte espiritual. Tú eras un muerto viviente. Digo tú eres porque asumo que todos acá somos creyentes y porque hemos creído en Jesús. Pero si ese cambio que hoy hay en tu vida es gracias a Jesús, imagínate a toda la gente que no tiene a Jesús en la calle. O sea, si tú eras muerto antes de Cristo, toda la gente que está en la calle también es muerta, porque no está en Cristo. Pero estamos hablando de una muerte espiritual. Eso es lo que causa el pecado, hermanos. El pecado te causa la muerte. Te separa de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Si Dios es el que da vida, o Dios es vida, por estar unidos a Él, ¿qué crees que pase cuando te separas de Dios? Mueres, pues, si Él es el que da vida. Para que puedan entender un poco, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? Él fue un hijo rebelde que decidió darle la espalda a la familia y se fue y vivió en lujurias, en cosas muy malas. Pero llegó un momento en que se dio cuenta de su condición y volvió. Se encuentra con su padre lo abraza, lo besa, pero hay una frase que el padre dice: mi hijo que estaba muerto, hoy ha vuelto a vivir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que estaba muerto si ahí estaba abrazándolo? Para el padre del hijo pródigo, hermanos, la separación que tuvo su hijo de él era como estar muerto. Entonces, tú, yo,
Todos nosotros éramos muertos vivientes. No zombies, pero si quieres tener una idea más o menos así. Aparentemente proyectamos vida, pero estamos muertos. Y la razón es porque estábamos viviendo en delitos y pecado. Dice, por vuestros delitos y pecados. Algunos creen que delitos y pecados es como sinónimos que Pablo usa para decirte lo mismo, que vivías una vida alejada de Dios haciendo lo que querías. Pero no está mal de repente darle una definición a cada palabra, y delito es cuando tú cruzas una línea que han trazado. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, tú no puedes subir al púlpito, está prohibido. Pero a ti no te importa y cruzas, ese es un delito. ¿Por qué? Porque yo tracé una ley, tracé una línea, y tú la rompiste, tú la cruzaste. Ese es un delito. Y Pablo dice, por haber cometido delitos y pecados, tú estabas muerto. Entonces, ¿de qué manera podemos entender eso con el lado de Dios? Es que tú voluntariamente y en rebelión rompías las leyes de Dios. ¿Te acuerdas que en los 10 mandamientos decía, honra a tu padre y a tu madre? ¿Quién de nosotros ha obedecido ese mandamiento a la perfección? ¿Nunca has desobedecido a tu padre? ¿Nunca has pensado mal cuando te mandó a hacer algo que no querías? Hasta algunos hijos han deseado la muerte a sus padres porque impidieron que vayan a un lugar que ellos querían, o no le dieron algo que ellos querían. Eso es cruzar la línea. ¿Y cuántos mandamientos más? No codiciar, no usar el nombre de Dios en vano, no robar. Haber cometido esos pecados o esos delitos son delitos, porque había algo establecido, una ley. Por eso es que cuando tú robas en la calle, por eso es que cuando tú cometes una fechoría, se le llama delito, porque está establecido que no hagas eso, pero tú lo haces igual. Ese es un delito. Y pecar o pecado es no darle al blanco. Antiguamente, y también hoy en día hay deportes donde hay flechas que tienen que darle al blanco, ¿no han visto? Algo redondito, donde al medio hay como un punto blanquito, donde el que le da al centro es un maestro, pues, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea de pecar. No darle al blanco. Cada vez que tú no le das al blanco, se le llama pecado. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros como creyentes? Es que pecado no solamente, hacer lo malo no solamente es pasar por encima de una regla o una ley dada por Dios, sino también pecar significa, hermanos, no darle al blanco, o mejor dicho, no hacer lo que te toca hacer o lo que debes hacer. Por un lado, está mal pasar por encima las leyes de Dios, pero por otro lado, no hacer lo que te toca hacer como debes hacerlo es pecado. Y en ambos casos, nosotros estamos. Hemos roto los mandamientos, pero también no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Y por esas dos razones que Pablo de una manera encierra, nos llama muertos. ¿Cuántos años hemos estado así, hermanos? Creo que la persona que tiene más años acá como cristiano de repente debe tener 15 años, 16 años o quizás 20 años. Creo que no pasamos de eso, creo. Pero ¿cuántos años desperdiciaste tu vida andando en pecados y delitos? ¿Cuánto sufrimiento te trajo eso? ¿Cuántas consecuencias tuviste que pasar por vivir en eso?
En el versículo 2, Pablo extiende un poco más nuestra condición antes de conocer a Jesús y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Me llama mucho la atención esta palabra anduvisteis, en los cuales anduvisteis, hablando de los delitos y pecados. Pablo asume que hoy en día ya no vivimos en eso. Anduvisteis, tiempo pasado, ¿verdad? Anduvisteis. Esto es lo que eras en otro tiempo. Y la pregunta es, hermano, ¿realmente tú puedes llamar o puedes decir que estas cosas malas que hacías son cosas del pasado o todavía se mantienen en secreto contigo? Porque Pablo está diciendo, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ustedes hacían un lado a Dios, ustedes pasaban por encima de sus leyes, ustedes vivían como si fueran sus propios dueños. Así anduvieron, así vivieron en otro tiempo. Ya no, ya. Tú hazte esa pregunta. ¿Puedes decir anduve o estás andando? Pablo también dice que seguíamos la corriente de este mundo. Y hermano, y cuando dice corriente se está refiriendo al sistema del mundo, a la forma como el mundo quiere que tú vivas. Es suficiente, hermanos, prender la tele o encender la radio para darte cuenta lo que el mundo piensa en cuanto a la vida y en cuanto a Dios. Todos los programas, hermanos, o la mayoría de ellos, te proyectan de que Dios no es necesario en tu vida. Te proyectan que sus mandamientos, su estándar moral es algo del pasado, algo intolerante hacia lo que el mundo hoy busca. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice el sistema del mundo, la corriente de este mundo, que es el sistema? ¿Qué te dice? Ten tu enamorada cuando quieras y ten relaciones sexuales. Cuando quieras, no necesitas casarte. ¿Qué te dice el mundo? Que ser homosexual es normal. ¿Qué te dice el mundo? Que, ¿cómo se llama? Que operarte algunos órganos que Dios te ha dado, no hay problema. ¿Qué te dice? Que Dios no esté en las escuelas. ¿Qué te dice el mundo? Está prohibido que tus hijos oren en las escuelas. ¿Qué te dice? De que puedes tener más de una esposa, más de una mujer. ¿Qué más te dice? Que la música que escuchas no está mal. ¿Qué te dice el mundo? No castigues a tus hijos por más que se porten mal porque es maltrato. Y la Biblia dice, corrija a tu hijo, porque es una manera de mostrarle que lo amas. Una cosa es maltrato, otra cosa es corrección. Y Dios manda a los padres que corrijan a los hijos. Pero hoy en día, cuando tú castigas a tu hijo, ¿qué te dice el mundo? No lo debes tocar. Y peor si vas a un psicólogo. El psicólogo te dice, no debes tocar a tu hijo. Pero está que se porte mal, me está faltando el respeto. Sí, no, pero vas a empeorar su situación. Eso dice el mundo. O me equivoco, o yo vivo en otro mundo. Pero eso dice el mundo. Y algunas personas creen en eso, hermano. Quizás nosotros hemos creído en eso antes de ser creyentes, ¿no? Que podíamos tener una mujer, dos mujeres, un hombre, otro hombre, que podíamos hacer muchas cosas que he mencionado. Eso es la corriente del mundo. La corriente del mundo dice,
el dinero es lo más importante. Si tienes dinero, lo tienes todo. Eso te dice el mundo. Y es por eso que hay muchas personas que se desviven por conseguir dinero al punto que descuidan a sus hijos. ¿Por qué? Porque el mundo te dice eso, pues. Todas esas cosas, hermanos, el mundo y la forma en cómo quiere que tú pienses, actúes, eran cosas a las cuales tú, consciente o inconscientemente, obedecías. Yo era así, en verdad. Con los pocos años que tenía, ya era suficiente para pensar o obedecer ese tipo de corriente. Y Pablo dice, ustedes seguían esa corriente del mundo. Pero hermanos, esa corriente ya no debe seguir en tu mente hoy en día. Pero Víctor, si funciona, ¿no debería usarlo? No. Pero Víctor, si funciona, ¿qué hay de malo en usarlo? Esa corriente está influenciada por alguien que ahorita vamos a ver quién es. La continuación del 2. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben de quién está hablando Pablo acá? Está hablando de Satanás. Satanás lo llama príncipe de la potestad del aire. Antes que diga esto, él habló del sistema de la corriente del mundo, de cómo piensa, de cómo quiere moldear tu mente, pero a la vez conecta quién es el que controla esas cosas, o quién es el que de una manera hace que las cosas se vean como se ven, o se proyecten como se proyectan. ¿Quién es? El príncipe de la potestad del aire, Satanás. Hermano, ese tipo o esa forma en la que el mundo quiere que tú pienses y que tú aceptes y que tú vivas, donde Dios no está en tu vida, viene de Satanás. Esos programas, por ejemplo, Netflix, ahorita es una porquería, hermanos, en verdad. Todo es LGTB. Todos los programas ya. Incluso hace poco o hace meses sacaron a un Jesús proyectándolo como si fuera homosexual. No sé si vieron las noticias. Eso salió. Eso es lo que el mundo quiere proyectar, eso es lo que el mundo quiere enseñar. ¿Quién crees que está detrás de todas esas cosas? Don Satanás. Pero la gente que lo hace, ¿sabe? No sabe. Ellos creen que están haciéndolo porque tienen ingenio o porque se creen modernistas o liberalistas. Estamos en otra época, la gente tiene que aprender otras cosas. Pero no saben que detrás o por encima de ellos hay un, ¿cómo se le dice? Un ventríloco, ¿no? Está ahí controlándolos, como unos títeres, teniendo las cuerdas de su vida. Si te das cuenta, todas esas cosas que he mencionado te alejan de Dios. Entonces hay una persona o alguien que está detrás de todo eso, hermanos, y es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué lo llama el príncipe de la potestad del aire? Porque es Satanás que tiene de una manera cierto dominio sobre un mundo no material. Príncipe de la potestad del aire. El aire no es materia, pues. Es algo que no ves ni puedes tocar. Y Pablo está haciendo referencia a eso para decir, Satanás gobierna en un mundo espiritual. O tiene una influencia en un mundo espiritual que tú no ves, que tú no lo sientes, pero que está ahí. Entonces ahorita Pablo nos ha proyectado que hay un enemigo hacia el hombre, que es el sistema del mundo. Y ahorita nos está diciendo que hay alguien que influencia ese mundo, que es Satanás. Hasta ahorita estamos viendo dos enemigos.
que estaban ahí antes de que tú vengas a los pies de Jesús. La forma en cómo el mundo quería que tú pienses y Satanás haciendo posible que esas cosas sucedan. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es interesante, hermanos, porque acá Pablo está diciendo que las personas que viven sin Cristo y viven alejadas de su voluntad, de sus mandamientos, de su presencia, son hijos de desobediencia. Y algunos creen que cuando dice hijos de desobediencia, Pablo está diciendo que la gente que vive sin Dios son hijos de Dios, pero desobedientes. Porque acá dice, ¿no? Hijos de desobediencia. Y algunos creen que la gente que está en el mundo, que no piensa en Dios nunca, son hijos de Dios, pero están viviendo en desobediencia. No, no es así, hermanos. Cuando dice hijos de desobediencia, está hablando que son hijos del diablo, que viven en desobediencia, o por eso viven en desobediencia. ¿Y por qué dices, Víctor, eso de ahí? Porque la Biblia es clara, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice Jesús, y a todos los que creen en mí, los que me reciben, se les da la potestad y la autoridad de llamarse hijos de Dios. ¿Cuál es la condición para llamarte hijo de Dios o tener la autoridad? Los que creen en mí y me reciben. Si la gente no ha creído o si tú no has creído, no eres hijo de Dios. Eres creación de Dios. Y hay otro ejemplo en la Biblia donde Jesús tuvo un encuentro con los fariseos, estas personas que entre comillas se creían espirituales, maduros, buenos. Él les dijo, generación de víboras, Jesús a ellos, vuestro padre es el diablo. Ahí te das cuenta que Satanás sí tiene hijos. Y acá Pablo está diciendo, ¿quiénes son esos hijos? Los desobedientes. El espíritu que ahora, mira, es muy buena esta palabra que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahorita. La gente que tú conoces que no tiene a Jesús en su vida, aunque ellos no lo crean, están gobernados por Satanás. Su padre es Satanás. Víctor, eso es muy fuerte. ¿Cómo que su padre puede ser Satanás? Sí, sí es. La Biblia lo dice. O sea, si tú, y este es un poco chistoso, pero es la verdad. Si tú eres creyente, hombre o mujer, y estás buscando una pareja que no es creyente, quiero que tengas presente que vas a tener como suegro a Satanás. Porque su hijo o hija es la que no es creyente. ¿Quieres tener un suegro así? Son hijos del diablo ellos. Por ser hijos del diablo, de Satanás, por eso viven como viven, pues. Versículo 3. Entre los cuales, mira, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos, otra vez, de ira, lo mismo que los demás. Otra vez Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Otra vez usa esa palabra, en otro tiempo. Pablo sigue asumiendo que esta forma de vida, esta forma de vivir, ya no está en ti. Ya no es parte de ti ya. Y me gusta mucho que Pablo se incluye y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, Pablo no se creía mejor que los efesios. Pablo no se creía mejor que nosotros. Pablo decía, lo que te estoy hablando de la condición del hombre antes de ser creyente, que estaba muerto en los delitos y pecados, que seguía la corriente del mundo, que Satanás lo gobernaba. Yo también estuve ahí. Así éramos nosotros. Y eso es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque si tú ves la vida de Pablo antes de ser creyente, no parecía así. ¿Sabes por qué?
Porque él era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios. Era un hombre celoso por las cosas de Dios. Tú lees su historia y vas a ver que Pablo incluso, él dice en el libro de Filipenses o Gálatas, no me recuerdo muy bien, él dice, yo era irreprensible en cuanto a la ley. ¿Sabes qué significa irreprensible? Irreprensible significa que no tiene, o sea, que nadie te puede acusar de algo. Que no hay nada que le puedas decir malo de él. Y Pablo dice, yo era irreprensible en cuanto a la ley. Pablo está diciendo, cuando dice eso, yo era perfecto en cuanto a la ley. Eso está diciendo, no tienes nada de malo que decirme, no hay nada malo que tú hayas visto en mí. Yo lo hacía todo bien. Y ahora Pablo está diciendo en Efesios, yo también era gobernado por el sistema del mundo, yo también anduve por la corriente del mundo, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Yo no entiendo, si tú entre comillas estabas bien. Cuando no tienes a Jesús en tu vida, cuando no te has entregado completamente a Él, así tú seas, hermano, el más intelectual, el más bueno socialmente, el más bondadoso, sigues gobernado por Satanás. Hermanos, en el infierno hay mucha gente buena e inteligente. Ahora, escucha, en el infierno ahora mismo hay gente muy buena y muy inteligente. ¿Sabes por qué se fueron ahí? Porque no tenían a Jesús. Porque eran hijos del diablo. ¿Quiénes son los que van a ir al cielo entonces si es que los buenos y los inteligentes están en el infierno? ¿Sabes quiénes van a ir? Los arrepentidos y perdonados. ¿Te das cuenta? No es que en el cielo van a ir personas que son más buenos que los que se han ido al infierno o más inteligentes. No. La razón por la que muchos van a ir al cielo es porque se arrepintieron y creyeron y fueron perdonados. O sea, tú no eres mejor que el que está en el infierno por ser bueno o inteligente. Tú vas a ir al cielo porque has creído en Jesús. Nada más por eso. Porque de bueno no tienes nada. Y por eso es que Pablo trata de mostrar eso. O sea, yo vivía una vida correcta. Pablo de una manera está diciendo, yo vivía una vida correcta. Yo era un hombre que si tú me veías, de repente querías imitarme y podía ser tu ejemplo de vida. Pero yo también estaba en la corriente del mundo y gobernado por Satanás. Pero no lo sabía. Pero ahora que él ya estaba en Cristo, él puede dar esa declaración de decir, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y acá viene un tercer enemigo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El mundo, el sistema, Satanás, su influencia sobre el mundo y ahora la carne. Hermanos, este es el tercer enemigo de nosotros, que de una manera tiene que ver contigo, porque la carne es la naturaleza pecaminosa que tú tienes, que todos tenemos. Es como hereditario por Adán y Eva. Esa carne que no quiere que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. Esa carne a la que Gálatas le llama la lucha entre el espíritu y la carne, y que ambos se oponen para que no hagas lo que debes. Esa carne que te dice, no vengas a la iglesia. Esa carne que te dice, ten relaciones sexuales antes de casarte. Esa carne que te dice, para que llegues a tus metas, pisa a los demás. Esa carne que te dice que tú eres mejor que otras personas solamente porque tienes algo que ellos no tienen. Esa carne estaba en nosotros, esa naturaleza estaba en nosotros. ¿Y quién no ha luchado con eso, con el orgullo, hermano? Algunos dicen, yo no tengo orgullo. ¿Cómo voy a tener orgullo si no tengo dónde caerme muerto? Dice. Los orgullosos son los que tienen plata. No. Hermanos,
a veces los más orgullosos son los que no tienen nada. Créeme. Y eso es carne, de querer ser reconocido, de querer ser aplaudido, de querer ser famoso, de querer que las miradas estén sobre ti. ¿Quién no ha tenido eso de ahí? Y hasta el día de hoy creo que es lo más fuerte por lo cual los cristianos luchamos. Porque nosotros podemos ser o somos buenos en algunas cosas. Algunos son mecánicos, choferes, cocineros, maestros, no sé, muchas cosas. Alumnos. Y quizás son buenos en su materia, en su área. Y sé consciente, ¿cuántas veces no se te ha pasado en tu mente que te crees, se te infla un poquito el pecho por lo que haces? A mí me pasa eso. No todos los días, pero hay momentos en que se te infla. Eso es la carne. ¿Quién no ha luchado por eso? Con eso. Hasta el día de hoy. Hasta por venir temprano la gente se cree mejor que el que viene tarde. O si das más ofrenda, te crees mejor del que da menos. O si limpias y otro no limpia, te crees mejor porque limpias. ¿Quién no tiene esa lucha? Y Pablo está diciendo, tenemos este enemigo también, que nos arrastraba a vivir una vida horrible, donde obedecíamos la voluntad de la carne. Hermano, estos tres enemigos eran una realidad en nuestras vidas. El mundo, Satanás y la carne. Todo ese conjunto de cosas era lo que nos llevaba a estar muertos, en una condición oscura, sin esperanza, horrible. Entonces, Pablo quiere que nosotros recordemos eso. ¿Quién eras tú? Y acá, con estas pocos versículos, ya encerró a todo el mundo, hermanos. Quizás hay algunas cosas que tú dices, no, yo no era tanto así. Pero Pablo habló de otra cosa y ahí de repente sí te identificaste. De una manera u otra tú estás aquí. Y si no lo crees, estás engañado. Porque todos estamos ahí, hermanos. O todos estuvimos ahí. Entonces Pablo nos ha proyectado un panorama oscuro. Oscuro, horrible, feo, de lo que tú eras antes de Cristo. Ha puesto una tela negra delante tuyo y diciéndote, así eras tú. Así es como Dios te encontró. Pensando como el mundo quiere que pienses, gobernado por Satanás y haciendo lo que querías con tu carne. ¿Te acuerdas que hacías esas cosas malas a escondidas y creías que nadie te veía? Dios las sabía. Todo eso eras tú. Qué feo, ¿no? Imagínate que ahí termine la enseñanza. Sería feo, ¿no? Que te vayas con esa imagen, ¿no? Pero es la verdad, hermanos. Pero a veces es necesario recordar eso, hermanos. ¿Quién eras? Recuerda algo. Estabas muerto. No importa si te creías que no eras tan malo o mala. Estabas muerto. Un pecado era suficiente para que Dios te considere muerto. Uno nomás. No el peor, no muchos. Uno. Y alce la mano el que no cometió un pecado antes de venir a Cristo. Todos. Entonces todos estamos en el mismo saco. Todos estamos en el mismo grupo. Nadie es mejor que nadie. Estabas muerto. Ahora, hermanos, cuando la Biblia habla de muerto y gobernado por estas entidades como Satanás, el mundo y la carne, significa, hermano, que tú por tu propia voluntad no podías hacer nada para venir a Dios. En Romanos capítulo 3, la Biblia dice, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay justo, ni siquiera uno. Nadie de acá, hermano, buscaba a Dios. Porque no querías,
y también porque ni siquiera podías, porque eras malo por naturaleza. Y a eso es lo que Pablo se refiere cuando dice al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabes a qué se refiere hijos de ira? De que tú estabas destinado a la ira de Dios, de que tú merecías una condenación. Dios va a derramar su ira en algún momento en esta tierra. Y todos los desobedientes y todos los que rechazaron su nombre van a ser castigados, tanto en la tierra, pero también enviándolos al infierno, o yéndose al infierno por haber rechazado a Jesús. Y Pablo está diciendo, todas esas personas son hijos de ira. Esa era su posición, su condición. Estaban condenados a una eternidad sin Dios. Hermanos, tú estabas ahí. Tu destino era el infierno. Eras merecedor de la ira de Dios. De toda la ira. De toda la ira de Dios merecías. Eres merecedor. Habías hecho todo lo necesario para que se te otorgue esa ira. Y debemos recordar, hermano, que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, de justicia. En algún momento va a derramarla, hermanos. Va a derramarla. Pero dale gracias a Dios que ya no lo eres. Entonces Pablo presentó un cuadro oscuro, pero ahora va a proyectar o nos va a decir algo muy bueno, hermanos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pero, versículo 4, es un cambio de lo que venía hablando. Eras malo, eras corrupto, eras pecador, eras rebelde, eras un fracasado, vivías en la oscuridad, Satanás te gobernaba, estabas de lo peor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en esa condición que Pablo nos ha enseñado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál fue la razón por la que Dios intervino en nuestras vidas o en el mundo? ¿Porque vio algo bueno en ti? Porque había alguito así del 100% de lo que era 0.1% de bueno, y por eso Dios dijo, bueno, no, a Viviana la voy a rescatar, o a Katy o a Oscar. No, acabamos de ver de que tu vida era una oscuridad. ¿Por qué entonces Dios viene o interviene hacia un grupo de personas que vivían de una forma horrible? Porque es rico en misericordia y porque es grande en amor. Eso a algunos no les gusta. ¿Sabes por qué? Porque algunos creen que Dios los ama o Dios los ha salvado porque había algo bueno en ellos. Habían cosas malas, muchas, pero había algo bueno. Y eso es lo que Dios vio en mí y por eso me ha salvado. Eso es lo que muchos creen. O porque creen que tienen una capacidad que quizás Dios puede usar y por eso Dios te da vida o te escoge o viene a tu vida. Pero hermanos, no es así. No hay nada bueno en nosotros. Si Dios vino a dar vida al hombre, es por pura misericordia, pura gracia y puro amor. Te amó. Y acá hay un versículo, hermanos, que es muy elevado. En el versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo. Ya sabemos cuál ha sido el motivo por el cual Dios intervino en nuestra vida: amor y misericordia. Ya sabemos ya. Pero ahorita en el versículo 5 estamos viendo en qué momento hizo esto o tuvo esto hacia nosotros. Versículo 5 dice: estando muertos en pecados, nos amó por su misericordia. ¿Sabes qué, hermano? Recuerda esto. Dios te amó en la peor etapa de tu vida. En la peor versión en la que tú estabas en algún momento, ahí Dios te amó. En lo más oscuro que te puedes imaginar, Dios te amó ahí. ¿Y por qué hago mención a esto, hermanos? Porque a veces nosotros dudamos del amor de Dios aún siendo creyentes. Pero quiero hacerte recordar algo. Dios te amó en tu peor versión, en el peor momento de tu vida, cuando ni siquiera lo buscabas. Por eso es que dice: cuando aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida. O sea, cuando estabas muerto espiritualmente, cuando ignorabas a Dios, rechazabas a Dios, vivías en tonterías, ahí Dios te amó, en el peor momento. Si te amó en esa condición horrible, ¿no crees que hoy te ama? O sea, si te amó, o sea, hermano, creo yo que no puede haber una versión más horrible que en la que Dios te encontró. Ahora, quizás no eres lo que debes ser, pero tampoco eras lo que eras, eres lo que eras. Pero hermanos, nunca dudemos del amor de Dios. A veces queremos ganar ese favor de Dios, queremos que nos ame o sentir de que somos merecedores de su amor por algo que podemos hacer para Él. Pero entiende, Él te amó en tu peor versión. Y no trates de ganar hoy día su amor, porque su amor ya te lo dio. No cambia, no disminuye, no aumenta. Es el mismo. Si en algún momento dudas de su amor, cuando fallaste, tropezaste o caíste en algo, recuerda que Él ya te había amado cuando estabas peor que eso. Y por eso es que digo que este versículo, hermano, es muy elevado. Dios no te amó o no comenzó a amarte cuando tú dijiste: ya, Señor, me entrego a ti, te recibo en mi corazón como mi Salvador. No. ¿Sabes cuándo te amó? Cuando le dijiste al predicador o evangelista o a cualquier persona que te dijo: Jesús te ama, y tú le dijiste: ahora no, no quiero eso, déjame vivir mi vida, no es para mí eso ahora. Cuando hiciste eso, Dios te amó. Ese es el amor de Dios. Esa es una característica de Dios, hermanos. Dios es grande en misericordia y grande en amor. Y es por eso que vino hacia nuestro rescate, hermanos, y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Mereces esa vida? No. Por eso es que la Biblia en el versículo 5 dice: por gracia has sido salvado. Por gracia Dios lo hizo. ¿Tú qué mereces? ¿Yo qué merezco? La condenación. Pero Dios, por su gracia, nos ha salvado. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, con Jesús. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hemos sido salvados, hemos recibido vida por gracia. Pero no solamente eso, hermanos, y hemos hablado de esto en el capítulo 1, hemos sido bendecidos y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cristo ahorita está resucitado, está vivo y está a la diestra del Padre. Y Pablo está diciendo: tú estás sentado con Jesús ahí. Pero tú puedes decir: Víctor, pero yo estoy acá, ¿cómo puedo estar ahí? Si tú estás en Cristo, estás unido a Él. Y si Jesús está en la presencia de Dios, a su diestra, por estar unido tú a Él, ya estás ahí también. Ese es el privilegio de ser creyente, hermano.
Te dio vida, pero también te dio una posición nueva. Ahora estás en la presencia de Dios, juntamente con Cristo. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha hecho todo esto en nuestra vida? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, en el futuro, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermano? Va a llegar un momento, hermanos, en que todos vamos a estar delante de Dios. ¿Y sabes cuál va a ser la evidencia de la bondad de Dios? La evidencia. Lo que todos puedan ver y puedan decir, wow, Señor, en verdad fuiste muy bondadoso. ¿Sabes cuál va a ser la evidencia? ¿Sabes lo que Dios va a usar para poder mostrar eso que Él es y lo que Él ha hecho? Nosotros. ¿Tú quieres saber que Dios es amoroso, bueno, misericordioso, lleno de gracia? Velo al Señor Godo en la presencia de Dios ahora. O sea, no solamente te lo va a decir, esta es la riqueza de mi gracia, evidente. Viviana está acá, porque ni siquiera debería estar acá. Pero mira, nosotros vamos a ser, hermanos, testimonio de lo que Dios es. Y esa es la razón por la que hace todo esto, hermanos. Para que al final nosotros digamos, bendito sea tu nombre, Dios. Alabado sea tu nombre por lo que has hecho en nosotros, por tu bondad para con nosotros en Cristo. Eso en algún momento va a ser evidente, hermano. Ahorita de repente no lo valoramos, no lo entendemos completamente, pero cuando tú estés en el cielo y recuerdes todo lo que se te predicó, todo lo que se te habló y ahora sea una realidad, vas a mirar a Dios y vas a decir, Señor, muchas gracias. Hermano, el COVID está matando a mucha gente y nosotros podemos ser uno de ellos. Pero si estás en Cristo, ya tienes un lugar en los lugares celestiales. Ya tienes. Tal bondad de parte de Dios, en verdad. Entonces Pablo ya nos mostró lo oscuro que éramos, pero también la luz en medio de esa oscuridad. Dios haciendo algo por ti, no porque lo mereces, sino por pura gracia y amor. Te ha dado vida y te ha dado un lugar juntamente con Cristo. Y en el versículo 8 al 10, él va a tratar de encerrar toda esta idea diciéndote algo que no quiere que olvides. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo ya había dicho, versículos anteriores, por gracia sois salvos. También dijo que estábamos en la peor condición de nuestra vida y Dios por su gracia y amor nos rescató. Yo creo que ya ni siquiera es necesario que Pablo mencione que eres salvo por gracia, porque ya lo dijo, está claro. Pero Pablo quiere resaltar esta verdad y decirte, eres salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no es algo de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, la salvación es un regalo de Dios, es algo que tú no mereces. No mereces para nada. No has hecho nada para que Dios te salve. Pero Dios te da ese don, ese regalo. Al momento que tú pusiste tu fe en Jesús, Él te dio ese regalo. Es gracia. Tú no has hecho 50-50. Algunos creen que el hombre tiene que hacer 50 y Dios tiene que hacer el otro 50 y ahí se concreta la salvación. Pero no es así, hermanos. Dios hace todo. En cuanto a la salvación, Dios es el autor, el que inicia y termina la salvación. Lo único que tú haces es creer. Pero eso no es el 50%. Es pura gracia, hermanos. Es un don de Dios que Él te ha dado. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice, es por gracia. No tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con lo que tú hayas hecho, es solamente gracia. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Hermanos, ustedes han visto en los carros que a veces atrás ponen
A veces ponen, ¿no? En memoria de mi madre, en memoria de mi padre, ¿no? ¿Han visto unos carritos, ¿no? Que tienen, ¿no? O el esfuerzo de mi madre, o mi esfuerzo, ¿no? Como indicando que lo que tienen es producto de su sacrificio, ¿no? ¿Han visto, no? Nadie va a entrar con ese lema al cielo diciendo, gracias a mi esfuerzo estoy aquí. Por eso es que la Biblia dice, sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a entrar al cielo y decir, Señor, te obedecí, cumplí, hice esto, ábreme la puerta. La única razón por la que Dios te va a decir bienvenido es si tú tienes a Jesús en tu vida y si lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida. Nadie va a decir, es producto de mi esfuerzo. Y Dios quiere poner en claro eso, hermanos, porque nosotros tenemos esa tendencia de creer de que vamos a ir al cielo por cumplir cosas. No está mal cumplirlas, pero hacer las cosas no tiene nada que ver con tu salvación. Tú las haces porque es lo que nos toca como cristianos hacerla, y eso vamos a ver ahorita. Pero no tiene nada que ver con tu salvación. Y eso justamente Pablo va a decir en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo ya puso en claro, hermanos, que es por gracia la salvación, que Dios es el que inicia y el que termina en cuanto a la salvación, que no es por obras, pero Pablo no quiere dejar un vacío en la que tú digas, entonces si no es por obras, no necesito hacer nada, pues, ¿no? Porque Pablo está siendo claro diciendo, no es por obras, ¿no? Entonces no hago nada, pues, ¿no? Si no es por obras y es por gracia. Pablo en el versículo 10 dice, no, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No eres salvo por obras, pero sí eres salvo para buenas obras. ¿Eso entiende? No eres salvo por tus obras, pero has sido salvado para vivir haciendo buenas obras. Ahora, hermanos, esto de acá tiene mucho que ver con el libro de Santiago. Muchos creen que el libro de Santiago no debería estar en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el libro de Santiago habla de que debemos hacer obras para ser salvos, o es lo que aparentemente dice. Por eso es que dice, una fe sin obras es muerta. O sea, como que las obras tienen algo que ver. Y algunos dicen, pero no puede ser, tengo que hacer obras. Pablo acá da un balance. Nos ha puesto en claro que es por gracia, pero te dice, la persona salvada, la que realmente ha sido salvada, va a hacer obras, porque Dios lo ha preparado de antemano. Entonces, teniendo esto claro, podemos entender Santiago y decir que la evidencia real y genuina que una persona ha sido salvada, hermanos, es por las obras que hace. No es la forma de ser salvo, es la consecuencia. Es la consecuencia. Es algo natural que sale de la salvación. Y Pablo está diciendo eso. Ustedes no son salvos por obras, pero sí han sido creados para buenas obras. Y la pregunta es esta, hermanos. Si tú eres salvo, ¿qué buenas obras se están reflejando en tu vida? Hermanos, ser cristiano o venir a la iglesia no te hace salvo. Ser fiel cada domingo no te hace salvo. Lo que te hace salvo es haber creído en Jesús, haber recibido esa gracia de Dios. Pero ¿cómo sé que recibí esa gracia de Dios si es que tú dices haberla recibido? Las obras que haces. Porque tú me puedes decir, Víctor, ya, entonces, sí, yo recibí a Jesús y todo eso, tengo 10 años. ¿Tienes buenas obras? No, Víctor, pero he creído. ¿Pero tienes buenas obras? No. ¿Qué, Víctor, estás diciendo que la salvación es por obras? No. Lo que estoy diciendo es que una persona realmente salva y realmente resucitada por Dios es una persona que va a mostrar buenas obras. Va a mostrar. Va a mostrar por naturaleza. No tiene que esforzarse incluso, porque ya es otra persona.
Pero si tú eres el mismo y no hay cambios en tu vida, deberías preguntarte qué está pasando. No estoy hablando de perfección, no estoy diciendo que te vuelves perfecto. Estoy hablando de que ya no puedes ser el mismo. Entonces, hermanos, no debemos vivir engañados. De decir, sí, yo creo en Jesús, pero vivir una vida contraria a lo que es Jesús. Entonces, hermanos, hemos terminado y lo único que quiero decirles para terminar es que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. Y apreciemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y recordemos que la salvación y lo que Él nos ha dado solamente es por gracia. No tiene nada que ver contigo, pero eso no significa que tú no vivas haciendo buenas obras. Examínate a ti mismo, sé honesto contigo mismo y pregúntate, ¿realmente esa gracia salvadora está en mí? Porque Dios ha trazado un camino de buenas obras, la cual nosotros debemos estar andando si realmente somos creyentes. Pero si tú vives una vida distinta a lo que dice la Biblia, de repente debes preguntarte a ti mismo o conversar con alguien. Porque siempre yo he dicho esto, hermano, no hay nada peor que creer que eres salvo y no serlo. No hay nada peor que eso. Eso es para mí, es peor que un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo sabe cuál es su destino, porque no ha creído. Y sabe que si cree, va a ir al cielo. Pero alguien que cree que es salvo y no lo es, ¿qué puedes hacer, pues? Si no le puedes compartir si él cree que es salvo. Va a morir en su mentira. Entonces tenemos que examinarnos, hermanos, y ver dónde estamos. Vamos a orar ya. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hacerme recordar dónde estaba, quién era, Señor. Eres bueno, Dios, porque a pesar de haber sido todo lo malo, tú eres rico en misericordia y gracia y en amor me diste vida, Dios. Gracias, Dios, por esa gracia salvadora. Y gracias por hacerme recordar que no depende de mí, sino todo depende de ti. Pero también gracias por hacerme recordar y saber de que ser salvo significa andar en buenas obras, obras que tú has preparado de antemano, Dios. Y ayúdame a examinarme si yo estoy en eso, Dios. Porque no quiero estar engañado, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu verdad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.